Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, a esta nueva edición de Semergen en vivo. Voy a compartir una pantalla con todos vosotros. Sabemos muy bien todos cómo la COVID afecta fundamentalmente o en mayor medida y con mayor gravedad a aquellos pacientes con su sistema inmune comprometido, y a la vez también sabemos cómo responden peor a las vacunas y por lo tanto no es suficiente el que estén vacunados para tener una protección suficiente frente a formas graves, incluso mortales, de la infección por COVID-19. Por lo tanto, si sabemos que son personas vulnerables, debemos de prestarle especial atención. Y más cuando tenemos fármacos antivirales que pueden mejorar la gravedad, que pueden reducir la letalidad de la infección por COVID. El problema es que apenas se prescriben, tal vez por no pensar en ellos. Como todos los fármacos, si no se toman, no funcionan. Y para que los pacientes tomen los fármacos es absolutamente imprescindible que tengamos presente que tenemos alternativas terapéuticas, que las prescribamos o que derivemos para aquellos compañeros que las puedan prescribir y sobre todo que el paciente las tome. Pues para eso estamos hoy aquí por la tarde. Vamos a hablar del paciente inmunocomprometido con COVID. ¿Qué hacemos hoy? Vicente Martín, soy vocal de la Junta Directiva Nacional de Semergen y nos acompañan dos personas relevantes en el tema que vamos a tocar hoy. Por un lado, Manuel Linares, compañero del grupo de trabajo de infecciones, migrantes, vacunas y actividades preventivas de Semergen, quien nos pondrá al día fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, de qué entendemos por pacientes inmunocomprometidos o cuáles son aquellos pacientes que nos llegan a las consultas y que son especialmente vulnerables. Y también nos acompaña con nosotros Julián Olaya, internista del Hospital de la Costa del Sol de Marbella, que a la vez nos dirá qué alternativas terapéuticas, cuáles son los tratamientos que podemos hacer por nuestros pacientes inmunocomprometidos infectados por COVID. Sabéis que podéis plantearnos preguntas que yo trasladaré con sumo gusto a nuestros ponentes y sin más os animo a que estéis muy atentos porque seguro que aprenderemos cosas nuevas. Muchas gracias a Semergen por este nuevo Semergen Vivo y a nuestro patrocinador GlaxoSmithKline, que hace posible que estemos hoy aquí todos aprendiendo cosas nuevas. Pues Manuel, cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias, Emergen y GSK por el patrocinio de este consultorio. Voy a compartir pantalla. Voy a hablar de un tema, bueno, que entramos en cuarto año de pandemia, 4 años que se dice pronto. Y bueno, a mí me ha tocado hablar de una cosa que llevamos arrastrando desde el principio, ¿no? Que es cuál es el paciente de riesgo. Ahí tenéis mi conflicto de intereses y sobre todo hablar de grupos de riesgo en el contexto de la situación actual que vivimos en España, ¿no? Hablar de grupos de riesgo es hablar de vulnerabilidad, es hablar un poco de algo que no es completamente nuevo, es decir, lo hemos utilizado pues, muchísimo, desde el riesgo cardiovascular, desde pacientes que tienen que vacunarse porque tienen una condición de inmunosupresión, la famosa inmunosenescencia. Bueno, pues desde aquellos primeros olas de COVID en la que la mortalidad era pues increíble, ¿no? Y empezamos a detectar que había una vulnerabilidad y una susceptibilidad individual, pues el documento de grupos ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y sí que quería, antes
de meterme un poco en materia de grupos de riesgo, decirle adiós a la BA.5 y hola a las nuevas subvariantes que ya están aquí con nosotros. Ante ustedes, nuevas subvariantes de Omicron que ya están entre nosotros, que son probablemente mayoritarias y que como cada país y cada zona va un poco a su expansión propia, pues digamos que esto ya está aquí. Y en un contexto, pues seguimos teniendo Omicron, recordar que son subvariantes de Omicron, que con una población vacunada muy importante, sobre todo en nuestro país. Por ejemplo, las tasas de vacunación por encima de 65 años en España con cuarta dosis estamos hablando de un 53%, respecto a datos, por ejemplo, de Estados Unidos que estamos hablando de un 36%. Y eso hace que en ese contexto por supuesto, de vacunación que ha ahorrado, calculan algunos estudios, hasta 100 millones de vidas, dicen, pues que el estar correctamente vacunado, y ahí pongo la cuña, ¿no? Hace que las posibilidades de visitar una urgencia médica o de enfermar nuevamente por COVID, digo nuevamente porque muchos de nosotros ya lo hemos tenido 2 o 3 veces, pues se frena, ¿no? Y dicho esto, y sobre todo con estas nuevas variantes, que son las que van a convivir con nosotros en los próximos meses, si no surge nada nuevo, y con el panorama de aumento de hospitalizaciones también que estamos viviendo, junto con gripe y el virus respiratorio sincitial, pues tenemos un poco la tormenta perfecta para empezar a hablar de la tecla, ¿no? Y al final, como médicos de familia que somos y como con las herramientas que disponemos, que gracias al COVID o debido a la pandemia, pues hemos mejorado muchas cosas, pues esa vulnerabilidad a lo mejor la tenemos la tenemos mejor etiquetada, por así decirlo, o esos warnings, esas alertas que tenemos que encender cuando surge pues, un nuevo diagnóstico precoz a través de antígeno o de PCR en esos primeros 5 días vitales, ¿no? Los 5 días vitales de tratamiento, pues vamos a tener un poco pues que averiguar o un poco ir un poquito hacia adelante, ¿no? Hablaba un poco antes de inmunosenescencia. En el fondo, ¿quién está muriendo ahora mismo o enfermando gravemente de esto? Pues son pacientes pluripatológicos, en la edad, por supuesto, que es uno de los factores más asociados un poco a una mala evolución de la enfermedad y, sobre todo, con un conjunto de cosas. A veces esa visión global, transversal, que vemos en las consultas de primaria, que luego ese paciente se complica y acaba ingresado en una planta de medicina interna o en una UCI del hospital, pues no lo tenemos muchas veces hilado temporalmente, ¿no? Son pacientes que vemos en primeros instantes, diagnosticamos y muchas veces nos olvidamos, como decía Vicente, de poner los tratamientos adecuados. Y eso es un poco de lo que voy a hablar, de detectar, igual que hemos hecho para otras enfermedades, pues anticiparnos a lo que sería pues una mala evolución. Y esto, que son las dinámicas un poco del virus que todos hemos estudiado durante esta pandemia muchas veces, esa tormenta citoquímica, toda esa mala evolución es lo que llamamos un poco el tratamiento pues inicial, ¿no? Antes de que se desencadene esa respuesta. No estoy hablando un poco de posexposición, que también podríamos hablar, o de terapias preexposiciones, que tenemos afortunadamente herramientas, pero estamos hablando de esos días de oro para frenar esa mortalidad, que si veis los datos un poco del Ministerio, o datos de mortalidad global, siguen estando ahí, las 50, 60, 70 muertes semanales en nuestro país asociadas al SARS-CoV-2. Y aquí os pongo una imagen que a mí me gusta mucho, ¿no? Que al final es ese matrix, ¿no? De qué pastilla tenemos o qué tratamiento tenemos, que luego el doctor Olaya pues desarrollará en su charla, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de dar cosas, ¿no? Que es infinitamente un paso de gigante, ¿no? En 3 años después tener todos los tratamientos que tenemos en la recámara, por así decirlo, y prestarle sobre todo atención a las posibilidades, ¿no? Aquí tenéis una cosa, lo que sería un poco el tratamiento ambulatorio de estos pacientes en esos 5 días iniciales, asociados un poco a ese diagnóstico precoz y un poco
los monoclonales o el remdesivir, en este caso un poco asociados más a tratamientos más hospitalarios. Pero formamos todos parte un poco de esta cadena y no debemos olvidar que esos pacientes tenemos que o tratarlos o referirlos o pensar que se pueden poner malos, aunque inicialmente no le demos mayor importancia o inicialmente consideremos que están bien vacunados, como veremos con algún estudio que os mostraré a continuación. Este es el diagrama para valorar un poco la administración de las nuevas alternativas. Nosotros un poco en lo que es atención primaria estaríamos hablando del paciente leve moderado, de que sé que iniciamos un poco con el tratamiento oral desde nuestras consultas cuando la burocracia nos lo permite o cuando un poco los podemos un poco anticiparnos. Y luego de ahí un poco pues tenemos ese paciente que empeora, que requiere ya una derivación, que tiene unos factores de riesgo que se beneficiaría de añadir más cosas, de una monitorización más cercana, ¿no? Y ahí es un poco la segunda parte de esta charla que trataremos un poco de poner un poco de luz a qué hacer y qué funciona, qué no funciona, qué cosas podemos un poco trabajar en común, ¿no? Fijaros, esta es la séptima versión ya de los criterios para valorar la administración de las nuevas alternativas terapéuticas antivirales frente a la infección por el SARS-CoV-2 en nuestro país, ¿no? Es la versión séptima y básicamente lo que voy a hablar es de esto, es decir, de estos 4 grupos. La letra, como veis, es infumable, es decir, esto resume un poco toda esa vulnerabilidad, esas comorbilidades que vamos a encontrar en esos pacientes que se sientan cada día enfrente de nuestra silla o que hablamos por ellos telefónicamente para valorar cómo se encuentran cuando son diagnosticados de. Y permitirme ser un poquito pesado. Es decir, yo creo que si estáis hoy aquí, 22 de diciembre, en este webinar, es porque os gusta mucho este tema. Entonces, voy a entrar un poco en estas condiciones priorizadas, sobre todo del grupo 1, que son un poco las que traigo hoy más estudios, que es un poco esas personas inmunocomprometidas que tienen condiciones de alto riesgo que independientemente del estado de vacunación, es decir, son unos que pueden estar vacunados, pero que condicionan que esos pacientes sí que mueren o sí que ingresan, sí que hospitalizan con, por, me da igual un poco la preposición que queráis poner, pero esos pacientes, el COVID sí que es un punto gatillo para que la cosa no vaya bastante bien. Y fijaros, en este grupo 1 vamos a encontrar a pacientes trasplantados de progenitores hematopoyéticos, la famosa terapia CAR. Vamos a hablar de receptores de trasplante de órgano sólido con menos de 2 años o con tratamiento inmunosupresor. Pacientes con tratamiento sustitutivo renal, eso habla de paciente hemodializado, diálisis peritoneal. Ya vais cogiendo un poco, ¿no? Que lo que voy hablando son pacientes que son los que se mueren. Son pacientes que el COVID es un tema muy serio, ¿no? Inmunodeficiencias primarias combinadas de células B, tratamientos activos, ¿no? La quimioterapia en este caso sí que os mostraré también algún estudio que demuestra que el tratamiento activo con quimioterapia reduce mucho las defensas un poco que generamos, la forma que luchamos contra el COVID en pacientes oncológicos o hematológicos, ¿no? Luego, pacientes con tratamientos oncohematológicos no citotóxicos, es decir, que desarrollan una neutropenia. Acordaros un poco que, al fin y al cabo, nuestro sistema inmune, a través de cualquiera de sus formas, celular, humoral o a través de sistemas un poco complementarios, pues son los que se encargan de salir un poco adelante, ¿no? Fijaros, otro grupo, pacientes VIH con menos de 200 células mililitro, ¿vale? Ojo, no son todos, por supuesto, pero son pacientes un poco también con una vulnerabilidad y que muchas veces no es infrecuente ver estos pacientes todavía en nuestras consultas, ¿no? Y saber un poco qué tenemos que hacer con ellos, ¿no? La fibrosis quística o el síndrome de Down con 40 o más años de edad. Fijaros, es un grupo que parece poco numeroso, pero si pones en detalle un cupo de estos hipertrofiados que tenemos de 1.800, 2.000 pacientes, pues nos salen ya unos cuantos, ¿no? Y fijaros, también en ese grupo 1 encontramos una cosa que solemos poner
bastante, ¿no? Que son los corticoides, o bien altas dosis durante un tiempo concreto o unas dosis ya un poco moderadas durante unos tiempos un poco más prolongados, ¿no? El tratamiento con corticoides orales es un factor a tener muy, muy, muy en cuenta a la hora un poco de iniciar acciones ante un diagnóstico de COVID, ¿no? Yo creo que es una cosa que tenemos que tener también muy presente. Igual que tenemos que tener presente los tratamientos con fármacos inmunomoduladores no biológicos, que tenemos que seguir pensando que el metotrexato o la 6-mercaptopurina o la azatioprina, que también tenemos, ciclosporina, micofenolato, tacrolimus, sirolimus, en los meses previos, pues condiciona que esos pacientes no vayan bien, ¿no? Entonces, vamos sumando al grupo usuarios, ¿no? Y ya seguimos, y en ese tercer grupo del grupo uno, pues nos encontramos también otro paciente que cada vez vemos más frecuentemente, ¿no? Que son los inmunomoduladores biológicos, ¿no? Que cada vez se emplean para más cosas, que tenemos pacientes un poco pues de muchas consultas, de reuma, de derma, de digestivo, al fin y al cabo son pacientes que está también demostrado que cuando hay una terapia específica con alguno de estos fármacos, pues los ponen en un riesgo especial para que esto no vaya bien. El riesgo de hospitalización y de muerte pues es el mayor, ¿no? Hablamos de anticuerpos monoclonales, inhibidores de la proliferación de células B, proteínas de fusión supresoras de linfocitos, es decir, fármacos muy específicos que se utilizan a nivel hematológico, inhibidores de la interleuquina, anticuerpos monoclonales anti-CD52, y podríamos seguir porque es una lista un poco concreta, pero muy específica de tratamientos de que alguien está siendo sometido a una terapia inmunomoduladora biológica, ¿no? Y luego, por seguir un poco con esa tabla que espero que no sea tan infumable después de que os cuente un poco esto, pues que es los grupos 2, 3, 4, que realmente son personas no vacunadas con mayores de 80 años, que ya yo creo que en nuestro país pues muy, muy poquitas. Personas, el grupo 3, personas no vacunadas con más de 65 años y con al menos un factor de riesgo para progresión, que luego veremos cuál son. Y el grupo 4, que en este sí que va a haber más gente, que son personas vacunadas hace más de 6 meses con más de 80 años y con al menos algún factor de riesgo para progresión. Se considera personas no vacunadas las que no han recibido la pauta de vacunación completa, incluidas las dosis de recuerdo, y que no han padecido la enfermedad en los últimos 3 meses. Si os fijáis con la cuarta dosis, y hablábamos antes de población de más de 65 años en España, que se ha vacunado un 53%, pues tenemos un 47% de la población de España mayor de 65 años que en este momento pues estaría un poco haciendo aguas hacia esa protección vacunal que hemos establecido como muy importante. Y luego, factores clásicos que fijaros que van sumatorios un poco a grupos anteriores, pues que hablamos de enfermedad renal crónica, tener un filtrado glomerular por debajo de 60, que eso es, entra mucha gente también ahí, ¿no? No podemos pasar por alto ese punto, ¿no? De hecho, ahora cuando hablaremos un poco de los pacientes con trasplante renal o con hemodiálisis, son pacientes que se mueren y bastante, y que sus anticuerpos no protegen porque lavan anticuerpos y sus serologías después de varias dosis de vacunación siguen siendo negativas, y eso es un factor pues para poner en este caso un monoclonal o poner un tratamiento con Remdesivir. ¿Vale? También tenemos enfermedad neurológica crónica, hablaremos un poco de esclerosis múltiple, esclerosis la ELA, la miastenia gravis o la enfermedad de Huntington, ¿no? Ojo, enfermedades cardiovasculares definidas también pues, como infarto, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, insuficiencia cardíaca. Al final estamos definiendo esa matriz de riesgo tan interesante que hemos utilizado, pues si habláramos de riesgo cardiovascular, hablaríamos de usted fuma, usted tiene el colesterol alto, usted, pues estos son factores un poco, muchos de ellos independientes, cada vez hay más estudios, recordaríamos 3 años de pandemia y muchos de estos factores ya han quedado muy establecidos. Por ejemplo, está claro que la obesidad, tener un índice de masa corporal mayor de 35 es un factor a tener muy, muy, muy en cuenta en una mala progresión. Eso lo hemos visto en todas las olas de la pandemia, con pacientes que eran de UCI.
El EPOC, por ejemplo, ¿no? El EPOC de alto riesgo con una FEBI post-broncodilatación menor de 50 o esa disnea, ¿no? Con más de 2-4 exacerbaciones año un ingreso. Estamos ya hablando de que ese cupo de 1.800 pacientes, pues, ojo, que a lo mejor ya sumamos más de 100, 150 pacientes en nuestro cupo que cumplen esos requisitos. Y si yo me pongo a pensar cuántos Paxlovid hemos puesto, pues no me salen las cifras que deberíamos haber puesto, tal vez, ¿no? O el bajo peso. Y fijaros, y ya un poco para darle un poco la introducción al doctor Olaya, voy a poner algunos estudios muy, muy resumidos que son de mucho interés para los pacientes que realmente se ponen malitos, ¿no? En este caso, los pacientes, cómo es la respuesta inmune de la vacunación en el paciente hematológico, y aquí os traigo algunos metaanálisis que son muy interesantes. Por ejemplo, cuyo objetivo era analizar la respuesta de anticuerpos en pacientes hematológicos vacunados y compararlo con otros perfiles de pacientes. Si os fijáis, el N es muy alto, ¿no? En pacientes vacunados hematológicos o con cáncer de órgano sólido o los controles sanos, ¿no? Y si os fijáis, la respuesta, y esto es un dato que todos más o menos intuimos, pero realmente la respuesta de anticuerpos tras vacunación completa en paciente hematológico hablamos de un 64%, pacientes de cáncer de órgano sólido del 96% y controles sanos 98%. Entonces, está claro que el tratamiento activo se asocia con una menor tasa de respuesta humoral a la vacuna y eso evidentemente es un factor que no nos protege, ¿no? Fijaros este otro estudio que también evalúa la respuesta inmune de pacientes hematológicos tras 2 o 3 dosis de vacunación y evalúa un poco si la vacuna o no, pues en pacientes con linfoma funciona, ¿no? Y estamos hablando pues, de que los participantes en el tratamiento tuvieron respuestas de anticuerpos alteradas en comparación con los que no estaban con el tratamiento independientemente de la vacuna, ¿no? Hablamos un poco de grupos en tratamiento, un 52,3% de que no se detectaban los anticuerpos y el grupo sin tratamiento un 8,7%. Es decir, que realmente el tratamiento activo de una enfermedad hematológica interfiere muy y mucho en la respuesta del organismo a la COVID, ¿no? Aquí tenemos algún dato más de respuesta humoral y celular tras 3 dosis, ¿no? Aunque aquí la N es un poquito menor, pero el aumento de la respuesta humoral anti-S tras la tercera dosis en pacientes en tratamiento era de un 41,4 respecto a pacientes sin tratamiento de un 94,2. Ojo con los tratamientos activos, ojo con estos pacientes que hay que protegerles como si no hubiera un mañana, es decir, que estos pacientes son los que realmente acaban en la UCI y con muchas posibilidades de papeletas de fallecer de COVID, ¿no? Conclusiones un poco de estos estudios hematológicos, pues el momento de la vacunación frente al SARS en relación con el tratamiento es el mejor factor que predice la respuesta de los anticuerpos. El impacto del momento del tratamiento persiste para la tercera dosis. Los tratamientos con anti-CD20 disminuyen notablemente la respuesta de anticuerpos y la terapia sistémica tuvo un efecto mínimo en las células de la inmunidad celular. Parece que sí, sigue siendo ciertamente eficaz, ¿no? ¿Qué más? Pues algún estudio sobre mala progresión en pacientes hematológicos vacunados. Pues fijaros, esto es un estudio de cohortes muy, muy interesante que analiza 5.956 pacientes hematológicos respecto a un casi medio millón de pacientes completamente vacunados. Y lo que viene a decir es que el riesgo de infección irruptiva, es decir, que están completamente vacunados en pacientes hematológicos, es mucho mayor que los controles sanos. Aunque nuestras vacunas sean las mejores bivalentes o lo que sea, es decir, que al final el paciente hematológico tiene un riesgo de hospitalización, fijaros, con infección irruptiva un 37,8 frente a un 2,2 y el riesgo de mortalidad, fijaros, un 5,7 respecto a un 0,8. Al final son datos un poco que hablan por sí mismos de la vulnerabilidad y la gravedad que tienen el COVID en estos pacientes, ¿no? Y aquí tenéis algún dato más de Israel, que como sabéis ha sido un poco el motor de la vacunación a lo largo de todas las horas de COVID y bueno, y viene un poco a decir que los pacientes a pesar de las nuevas variantes, pues los tratamientos activos frenan un poco la buena evolución del pronóstico, ¿no? La mortalidad en pacientes hematológicos pre-vacunación de un 34%, post-vacunación 12,5% y Omicron un 5%, y la mayor mortalidad en pacientes en tratamiento con terapias dirigidas a células.
¿Por qué os traigo todo esto? Pues porque realmente son pacientes que muchas veces a lo mejor no vamos a ver directamente en nuestras consultas, pero sí que tenemos que tener muy en cuenta el momento, nuestro consejo, la forma un poco de canalizar a los circuitos adecuados para esos primeros momentos de fiebre o de catarro o de protección, ¿no? Más, ¿y qué os puedo decir en pacientes con enfermedad renal? Pues básicamente un poco lo mismo. Fijaros, esto es un metaanálisis de 27 estudios que habla un poco de, pues eso, de pacientes con hemodiálisis en trasplante renal y un grupo control. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Pues que la respuesta en pacientes de hemodiálisis, la respuesta inmune celular versus unos pacientes controles sanos, pues fijaros, un 62 a un control sano de hasta un 96. Y en pacientes con trasplante renal, fijaros, la respuesta inmune humoral, es decir, aquella de anticuerpos presentes, hablamos pues de nada y menos, ¿no? 29%. Al final estos pacientes hay que revacunar y mucho, ¿no? Y tratar y mucho. Más, pues el estudio de cohortes prospectivo, publicado también, pues habla un poco de estimar el riesgo de mortalidad y hospitalización, ¿no? de estas cohortes, ¿no? En los distintos estadios de los estadios renales. Si os fijáis en los estadios más avanzados de 4 y 5, pues nos vamos ya a unas cifras pues de riesgo ajustado pues elevadísimo, ¿no? La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo asociado a la progresión en pacientes graves, en pacientes vacunados, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando veíamos el listado de nuestros pacientes de riesgo, veíamos esos filtrados, esos pacientes un poco con unas funciones renales bajas, pues que sepamos que somos un poco en parte responsables de su buena canalización a donde debamos. Y esta es mi última diapositiva. Y si esto a todos os suena a riesgo cardiovascular, mi mensaje es: estamos tardando en tener esto muy presente en cada uno de nuestros pacientes que entran por la puerta, ¿no? El impacto, las consecuencias de la probabilidad de que suceda algo cuando se contagia va a variar muy mucho de todos esos grupos que espero tengáis todos al menos una chuletilla en vuestros corchos o en vuestros escritorios de qué pacientes se beneficiarían muy y mucho de seguir revacunando y seguir tratando. Pues sin más, Vicente, aquí lo dejo. Esto es un resumen muy rápido de lo que es 3 años de pandemia respecto a hablar de grupos de riesgo, ¿no? Espero no haberos aburrido mucho porque realmente 22 de diciembre, hablando de esto, hay que ser masoquista. Y que no nos ha tocado el gordo. Son una suma de factores. Muchas gracias, Manuel, por tu brillante exposición y siempre clara. Me ha encantado tu presentación. Vamos a seguir ahora. Julián, cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Recordaros que podéis mandaros preguntas que con sumo gusto intentaremos responder y si no, comprometernos a buscar respuestas para responderos más tarde. Muy bien, pues antes de nada, gracias a Semergen, gracias a GSK, gracias por haber pensado en mí. Acabo de compartir pantalla y espero que esto vaya bien porque son los problemas del directo. Me toca a mí hablar sobre el manejo del paciente de alto riesgo con COVID-19 leve. Y es como ha dicho el compañero, como ha dicho el doctor Linares, estamos hablando de pacientes que cuando llegan a vuestra consulta o cuando llegan a nuestra urgencia o a nuestra consulta también, todavía no van a estar graves, pero que desde luego sabemos que su probabilidad de acabar ingresados con una UCI, por lo que espero obviamente muertos, es muy alta. Bien, fijaros que empezamos utilizando tratamientos poco eficaces, de hecho tóxicos, y después aparecieron la dexametasona, el remdesivir, que lo subrayo porque es el primero de los antivirales que tuvimos disponible, que ya tenían evidencia sólida detrás de ellos, toci, baricitinib, anakinra, los anticuerpos monoclonales, Paxlovid, porque es impronunciable como principio activo, y molnupiravir. Fijaros que parece, están subrayados los antivirales, parece que tuviéramos un arsenal muy amplio. Y sin embargo, todavía permanecemos cojos. Todavía nos hace falta tener más moléculas y desde luego aprovechar las que tenemos para lograr vencer o por lo menos amilanar al SARS-CoV-2. Es cierto que la pandemia ha pivotado, es cierto que ya no somos todos pasto de una COVID-19 terrible, pero ha pivotado hacia los débiles, ha pivotado hacia que los inmunosuprimidos, los pacientes muy añosos, son los que siguen rellenando esas estadísticas, ¿no?, que hablaba el compañero de esos 60-70 muertos semanales. Y son los responsables, por desgracia, del repunte de hospitalizaciones y muertes que estamos teniendo.
Tenemos armas hoy por hoy para interferir con la fusión del virión con la célula diana y tendríamos aquí tanto los anticuerpos inducidos por las vacunas como los anticuerpos monoclonales. Tenemos en segundo lugar los inhibidores de la proteasa, de los que marco, si os fijáis, dos zonas, dos partes del ciclo viral. A vuestra izquierda, aquí abajo, el inhibidor de la proteasa va a actuar sobre la lisis de ese gran complejo proteínico que es necesario que se rompa a través de la proteasa para que proteínas no estructurales puedan formar el complejo de replicación junto con el ARN. Si no tenemos esas proteínas no estructurales libres, no habrá complejo de replicación. Pero también son necesarias las proteasas para el empalme final de las proteínas en la cápside y la cápsula viral, de forma que si utilizamos unidades de la proteasa, interferimos también con la liberación de un virión maduro. Y por último, los que primero tuvimos, que son los inhibidores directos del complejo de replicación de la RNA transcriptasa RNA dependiente, que tuvimos en primer lugar Remdesivir. Todavía nos faltan cosas, como decimos, ¿no? Y hay todas unas líneas de investigación tanto en antivirales, que se espera que en un año y medio tengamos bastantes moléculas nuevas, como en el complejo de inmunomodulación. Y cuando hablamos de las opciones de tratamiento de los pacientes con COVID-19 leve, pero de alto riesgo, y las condiciones ya las ha comentado el doctor Linares, vamos a tener 4 opciones, que son las que hay. Anticuerpos monoclonales, que hoy por hoy tenemos Atrovimab, Paxlovid, Molnupiravir, Remdesivir. Esas son las 4 opciones a fecha de hoy, y a fecha de hoy no tenemos más ni menos. Bien, pues fijaros que Atrovimab, el ensayo pivotal es el COMET-ICE. El COMET-ICE, el esquema siempre de esos ensayos es el mismo y solo lo voy a presentar en el de Atrovimab porque el resto es repetirse. Os decía que son pacientes que tienen una COVID-19 leve, una PCR positiva de menos de 5 días de evolución, aunque luego la EMA lo amplió a 10. En azul tenéis puesto los criterios que amplió la EMA. Era gente que venía saturando bien a la urgencia, con una saturación de más del 94% y que no tenían disnea. Y tenían algún criterio de riesgo de los que veis ahí, que no son los criterios de riesgo que estamos utilizando hoy. Los criterios de riesgo que utilizamos hoy son criterios bastante más duros. Fijaros que aquí, en el COMET-ICE, aunque tuvieras más de 55 años, eras candidato a entrar en el ensayo. Nuestras condiciones hoy son mucho más duras. Se autorizaba a los pacientes a recibir Atrovimab o placebo y se veía que pasaba a día 29. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que el compuesto, y además este endpoint siempre va a ser el mismo en las 4 moléculas, el compuesto de hospitalización y muerte al cabo de un mes se reducía en más del 80% en el grupo que utilizaba Atrovimab frente al grupo que utilizaba placebo, una reducción en torno al 85%. No solo eso, sino que cuando hablábamos de progresión a enfermedad severa o crítica, esta reducción era mayor. Y cuando íbamos a analizar endpoints secundarios, ves que ninguno de los pacientes del grupo Atrovimab precisó ni de máscara de alto flujo, ni de ventilación mecánica no invasiva, ni de intubación orotraqueal, y desde luego no hubo muertos. Y esto va a ser una constante de los ensayos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el virus nos lo pone difícil porque como buen virus, y en especial buen retrovirus, y los que nos dedicamos al VIH tenemos experiencia de eso, es un virus que lucha por sobrevivir, así de sencillo. Y por eso han predominado diferentes variantes y con Omicron, que desde luego ha extendido su imperio desde principios de año, han surgido diferentes linajes, diferentes sublinajes entre ellos también, recombinaciones de forma que intentan evitar la acción de la vacunación y de los anticuerpos monoclonales. Esto es, pues llevar a Darwin al terreno de la virología, sin más historia. BA1 era bastante sensible, por ejemplo, a Atrovimab, y sin embargo llegó BA2. BA2 se vio en las tablas de Stanford, de la que luego hablaremos, que la capacidad neutralizante in vitro, insisto en esto, in vitro, era bastante menor que frente a BA1. Luego era de esperar que si es menos neutralizante in vitro, los resultados clínicos fueran diferentes. Pues bien, os traigo 2 estudios. Una primera serie de 190 pacientes tratados con Atrovimab, es la que tenéis a la izquierda de vuestras pantallas. Estaban vacunados más de las 3 cuartas partes de los pacientes. Eran pacientes inmunocomprometidos casi el 75%. De hecho, eran trasplantes de órgano sólido un 40%, una mediana de edad que ronda los 60 años. Y no hubo ninguna diferencia en cuanto a objetivos clínicos. No hubo muertos ni con BA1 ni con BA2. Insisto, todos ellos tratados con Atrovimab, tanto los BA1 como los BA2, y el porcentaje de hospitalizaciones fue similar en BA1 que en BA2, un 2%. Pero más importante, si cabe, es lo que tenéis a la derecha de vuestras pantallas. Esto es experiencia retrospectiva cogida del Reino Unido, cogida de Inglaterra, en un periodo de franco predominio de Omicron, del 1 de enero al 26 de abril.
Y lo que se ve, lo que se toman son datos de más de 4.000 pacientes con BA1 que se tratan con sotrovimab, más de 4.000 pacientes con BA2 que se tratan con sotrovimab. Entre los dos suman casi 9.000 pacientes. Y no hay, insisto, ninguna diferencia en los endpoints clínicos. Ved que el porcentaje de individuos, la hazard ratio, mejor dicho, perdón, de ingreso por cualquier causa o por COVID-19 es similar y no significativa en unos que en otros. Hazard ratio de 1.17, hazard ratio de 0.98, sin que sean diferencias significativas. Luego, se hospitalizan igual los pacientes con BA1 que los pacientes con BA2 cuando se tratan con sotrovimab. Si esto es así, si estos datos son ciertos, es que hay algo más que la capacidad neutralizante. La capacidad neutralizante la entendemos todos. Claramente, las porciones variables del anticuerpo monoclonal van a ligarse a la proteína S y van a impedir la fusión del virión con la célula diana. Pero nos olvidamos de que también la porción FC tiene un potencial que es la de reclutamiento de células inespecíficas de la inmunidad, de esas natural killer, de esos macrófagos que van a promover la lisis y la fagocitosis de los restos de virión, de los viriones vivos y de las células infectadas, sin que esto redunde en una mayor cascada de citoquinas. ¿Y esto es similar en todos los anticuerpos monoclonales? Pues no lo es. Los anticuerpos monoclonales se modifican genéticamente con vistas a tener una vida media mayor. Las modificaciones que se introducen, las mutaciones que se introducen, generalmente lo que hacen es que aumentan bastante la vida media, pero a cambio reducen la función efectora, esa función de reclutamiento de células de la primera línea de inmunidad. Sotro parece que ha llegado a un compromiso entre lo que es el reclutamiento, esa función de estimulación de la función efectora y la vida media. Bien, os traigo este metaanálisis sobre eficacia de Sotro en vida real. Incluye 2 ensayos clínicos y 15 observacionales, por eso casi os digo que es de vida real, más de 27.000 pacientes. Con Omicron tenemos el estudio de Auerbach y de Gleason para abajo, los acabo de mirar, los que os acabo de señalar. Estos están todos publicados en el 2022. ¿Y qué es lo que se ve en el conjunto? Se ve que la odds ratio de muerte es de 0,40 para los que reciben sotrovimab frente al comparador. El comparador puede ser Parvovir, puede ser Monlu, puede ser, según los estudios, Careximab, Indevimab, puede ser no hacer nada, puede ser Remdesivir, etcétera, etcétera. Muerte o ratio 0,4. Ojo. Hospitalización o ratio de 0,53. Compuesto de muerte y hospitalización o ratio de 0,43. Y esto con unos efectos adversos que son similares a los del comparador. 0,98 los ratios de sufrimiento adverso. Cuando se aplica un análisis de sensibilidad solo a los datos comunicados con Omicron, fijaros, estamos hablando de más de 12.000 pacientes y se mantiene un beneficio claro en mortalidad y en hospitalización. Y esto además, en las series se están publicando en los pacientes que se está usando, que son pacientes inmunosuprimidos, pacientes renales, como decía el compañero, pacientes hematológicos, pacientes quimioterápicos. En todos ellos la comunicación constantemente es la misma. Hay una consistencia de la protección en cuanto a la progresión se refiere de formas graves y críticas. ¿Qué es lo que tenemos en España a fecha de hoy? Cuando digo fecha de hoy, digo revisado hace 2 días, cuando todavía pensaba que me iba a hacer millonario. Pues fijaros que el 81% de lo que circula en España en la red de vigilancia es BQ1 y BQ11. Luego, esto es lo que hay, eso es lo que tenemos a fecha de hoy. ¿Cuál es el problema? Pues lo que comentaba el paciente. Esta es la tabla de Stanford. Esta la podemos buscar, es acceso libre. Metes Mutations Monoclonal Antibodies SARS-CoV-2, Stanford, y te sale. Pues bien, fijaros que tiene en el eje de abscisas los diferentes anticuerpos monoclonales. En el eje de ordenadas tiene las variantes. Veis que las celdas son blancas, azules claras, azules marinas. Blancas es cuando la capacidad neutralizante es entre 0 y 5 veces la capacidad neutralizante del anticuerpo frente a la cepa de Wuhan. Esto es, ellos cogen la cepa madre y ven qué concentración del anticuerpo, pues de Careximab, imaginaros, qué concentración necesitamos para que el virus reduzca su crecimiento un 50%. Ahora cogemos la cepa en cuestión que tenemos, ¿no? Pues imaginaros, BA4.6, y vemos qué concentración de anticuerpo monoclonal, de ese mismo anticuerpo monoclonal, necesitamos para hacer lo mismo, reducir el crecimiento del 50%. Dividimos, vemos cuántas veces ha aumentado la concentración. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo cuántas veces aumenta la concentración para lograr una reducción del crecimiento del 50% de la cantidad de virus. Pues bien, entre 0 y 5 vamos a tener la celda en blanco, sería una capacidad neutralizante in vitro, insisto, óptima. Azul clara, entre 5 y 25, sería una capacidad neutralizante intermedia. Más de 25 va a ser azul marina, que sería una capacidad neutralizante que en principio estaría tocada. Insisto, estos son ensayos in vitro, estos son ensayos en pocillos, ensayos en placas,
¿vale? Y que no tienen en cuenta funciones efectoras ni desde luego las modificaciones in vivo. Si vamos a lo que tenemos hoy en el mercado, a lo que está circulando por nuestras calles, pues ves que Omicron BQ1, por ejemplo, hoy que podamos utilizar, tenemos Filga y Sotro, ¿vale? Filga Tixa y Sotro. He marcado también Beba porque, bueno, hasta hace poco parecía que era el caballo blanco, pero el caballo blanco se ha retirado de la carrera también. Fijaros que Filga Tixa está ya con all change en torno a 500, Sotro con 23 para BQ1. Y BQ11, Celica Tixa está con Fall Change de más de 100, 118 en el caso de Sotro. Beba se ha retirado de la carrera porque tiene Fall Change de más de 1000 en ambos casos. Dexametasona, dentro de que no es un antiviral y que fue el primer fármaco que demostró una eficacia sin lugar a duda, a estas dosis, a dosis de 6 miligramos día frente al tratamiento estándar durante 10 días o hasta el alta, ¿vale? Se asocia a disminución de la mortalidad en los pacientes, sobre todo que están intubados, reduce la mortalidad un tercio y la reduce un 20% los que necesitan oxígeno. Pero ojo, porque los que no necesitan oxígeno, la tendencia es a un aumento de la mortalidad. Hay un hazard ratio, un riesgo relativo, perdón, de muerte de 1,19, que no es significativo, pero la tendencia es la que es. ¿Qué otras armas tenemos para el paciente como antivirales de uso en pacientes de alto riesgo con COVID leve? Remdesivir. Remdesivir que logra, es el mismo esquema de estudio, y no me voy a repetir en eso, y el mismo esquema de factores de riesgo, logra una disminución del compuesto de muerte de hospitalización en 28 días de un 87%. Es una hazard ratio de ese endpoint de 0,13, ¿vale? Y esto es consistente en los diferentes grupos de riesgo, diabéticos, obesos, hombres, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos hablando de que necesita infusión intravenosa 3 días consecutivos. 200 miligramos el primer día, 100 el segundo, 100 el tercero. Y eso implica un consumo de recursos importante. Paxlovid publicó su pivotal el 14 de abril del 22 en New England. Esquema del ensayo es el mismo que ya os he dicho y lo que se ve es que utilizado en los 5 primeros días se logra una reducción del compuesto de hospitalización y muerte muy notable, del 87%. De forma que, además, esto es consistente en mayores o menores de 65 años, mayores el beneficio, no más mayores, pero es consistente en ambos, independientemente del sexo, independientemente del IMC, más beneficio cuanto más obeso, pero es independiente del IMC, es independiente de ser diabético o no, y en este estudio es independiente de que tu serología basal sea negativa o positiva, ¿vale? Problema de Paxlovid, las interacciones. Paxlovid es un inhibidor de la proteasa, los inhibidores de la proteasa tienen a bien que sus niveles caen muy precozmente, de manera que como se metabolizan por el citocromo P450, se utiliza ritonavir como acompañante, no como antiviral, sino para bloquear el citocromo, de forma que así logramos que aumenten los niveles de nirmatrelvir. El problema es que, claro, no solo aumentan los niveles de nirmatrelvir, sino que también aumentan los niveles de otras muchas medicaciones, como luego veremos. Polémica en cuanto a los rebotes. Hubo mucha polémica con el tema de los rebotes de la carga viral en pacientes tratados con Paxlovid. Fijaros que ellos, cuando hacen el ensayo del estudio del pivotal y analizan esos rebotes, ¿vale? Ven que, primero, son muy poquitos. Hay más de 1.100 pacientes en cada rama y 23 pacientes rebotan o no negativizan en la rama de Paxlovid y 17 en la rama de placebo. Luego se dan en similar frecuencia en uno y en otro, y se ve que, dado que se ve desde el gran placebo y la curva es comparable, es que hay pacientes, hay un grupo de pacientes en los que la reducción de la carga viral, no es lineal hacia la baja, sino que algunos hacen de forma espontánea unos rebotes y en ningún caso esto es asociado a empeoramiento clínico significativo. Tenemos también experiencia de Israel. Israel ha sido el gran laboratorio de uso de Pfizer, tanto para la vacuna como para el Paxlovid. Estamos hablando de casi 110.000 pacientes, de los que casi 4.000 utilizaban Paxlovid, el resto no. Y se ve que el uso de Paxlovid se asocia a una menor mortalidad de forma significativa en los mayores de 65 años, no en los menores. Y esto se ve, además, que es independiente, se ha marcado la de los más jóvenes en el caso de los pacientes sin inmunidad previa, pero creedme que os digo que tanto en pacientes sin inmunidad previa como con inmunidad previa se ve beneficio. Eso sí, el beneficio era el doble de intenso en los pacientes que no tienen inmunidad previa, pero había beneficio en los pacientes que tenían inmunidad previa. Esta es la expresión gráfica y además en los pacientes de más de 65 años en esta experiencia israelí se vio que había un beneficio en mortalidad con una hazard ratio para el endpoint de muerte de 0,21. Por último tenemos molnupiravir. Molnupiravir es de estos 4, pues posiblemente el hermano pequeño, el patito feo, entonces el esquema es el mismo, volvemos a lo de siempre. ¿Cuál es el problema de molnupiravir? Que el beneficio es menor. El beneficio es una reducción del compuesto de hospitalización y muerte de algo más de un 30%. No estamos hablando ya de un 80% más.
¿vale? Bien, y esto es, como decía el doctor Linares, pues la propuesta que nos hacen desde la EMS. Primero, si tenemos una COVID leve o moderada y tenemos la condición de alto riesgo priorizada, que ya se han explicado, vamos a proponer el tratamiento con Paxlovid, pero ese Paxlovid muchas veces no podemos utilizarlo por el tema de las contraindicaciones, básicamente. Si tenemos contraindicación para Paxlovid, iremos según estés en el apartado 1 o en los 2, 3, 4. En el apartado 1, según la serología, haremos una cosa u otra. Si tu serología es negativa o tienes menos de 260 unidades, entonces se propondrá y se sigue proponiendo el uso de monoclonales. Si tu serología es positiva, por encima de 260, entonces iremos a antivirales. Como no has podido utilizar Paxlovid, iremos a Remdesivir o Molnupiravir. Si no podemos utilizar al principio Paxlovid, pero estás en los apartados 2, 3, 4, directamente iremos a Remdesivir o Molnupiravir. No vamos a meternos en esto, pero sí una leve nota sobre lo que ha comentado el compañero del tema de los corticoides. Estamos en otoño, dentro de nada llega el invierno. Nosotros estamos ya viendo cómo todos los EPOC y todas las enfermedades cardíacas se están agudizando y esto va a llevar a un consumo importante de corticoides. Ojo a tener constancia de los corticoides que consumen nuestros pacientes en los últimos 30 días. Esto ya no va a ser solo un tema hospitalario, no son solo dermatológicos o de dializados o de VIH que están en control en nuestras consultas. No, no. Corticoides a lo largo de nuestra vida vamos a tomar todos. ¿Qué circuito podemos proponer? Pues vamos a ver, de los primeros grupos, quitado estos de los corticoides, casi siempre va a haber un médico o un compañero en el hospital de referencia. O va a ser el compañero de infecciosas que ve los VIH, o va a ser el reumatólogo que ve a las artritis reumatoides que les tiene puesto el rituximab, o va a ser el hematólogo, siempre, o va a ser, cada uno el oncólogo, etcétera, etcétera. Luego va a haber un compañero de referencia, que posiblemente a su vez dentro del hospital tenga el infectólogo, el compañero de medicina interna que se dedica a infecciosas, lo va a tener también de referencia. Ojo a los corticoides acumulados en los 30 días previos. Esto sí que lo digo hasta la extenuación porque yo creo que va a ser un grupo muy importante. Se puede pautar desde primaria tanto Paxlovid como Lagebrio. Aquí en Andalucía no suele haber grandes problemas en principio. Y esto tenemos que planteárnoslo desde el principio. Este paciente es subsidiario de que podamos utilizar alguna de esas opciones, sobre todo Paxlovid. Lagebrio en principio es mala opción y debería ser por exclusión. Antes que pautar Molnupiravir, yo creo que es mejor plantearse, si no hemos podido utilizar Paxlovid, pues bien Sotrovimab o bien Remdesivir. Tenemos que catalogar al paciente, y eso es lo principal, si tenemos un paciente de alto riesgo, sí o no. Esto puede ser tan tonto como que cuando viene a nuestra consulta por H o por B, no hace falta que sea por el COVID, tengamos el chip encendido de si se pone malo, este es un paciente de alto riesgo o no. Porque lo mismo al especialista se le ha olvidado comentárselo. Lo mismo es un mieloma que recibe de vez en cuando su rituximab y que, bueno, pues no le ha hecho hincapié el hematólogo pobre, ¿no? O el oncomatólogo en que tiene que hacerlo. Esa bombilla se nos puede encender a nosotros, ¿vale? Si se nos enciende, tenemos que hacernos la pregunta de si hay un compañero de referencia para esa condición, ¿vale? De si este paciente tenemos conexión con el oncólogo, tenemos conexión con el nefrólogo o no. Si no tiene un compañero de referencia para esta condición, la siguiente pregunta es si puedo prescribir Paxlovid, porque además eso dicen esas autoridades y para eso están. Y si no, entonces, si no tengo compañero un compañero en el hospital de referencia, que generalmente estos pacientes, además, por ejemplo, los oncológicos o los VIH, nosotros tenemos una política de puertas abiertas en la consulta VIH, generalmente son los pacientes los que llaman, ¿no? Para decir, oye, me he cogido un COVID, ¿qué tengo que hacer? Pues bien, si no tenemos un compañero de referencia ni el paciente tiene un médico de referencia de acceso fácil, entonces sí que vamos a tener una comunicación, no me cabe duda, más que fluida con el servicio de medicina interna. ¿Qué limitaciones de uso tenemos para cada uno de ellos? Pues para Paxlovid, recordad que son 3 comprimidos cada 12 horas. La gran limitación son las interacciones, que ahora os mostraré cuál es la aplicación que yo creo que utilizamos todos para el manejo de interacciones, que es la de la Universidad de Liverpool. Poca experiencia en el embarazo. Ojo en la patopatía crónica C-Child, porque no deberíamos utilizarlo. Ojo cuando estamos hablando de filtrados de 70 y 60, porque hay que reducir la dosis, ¿vale? De 300-100 2 veces al día a 150-100 2 veces al día y con filtros por debajo de 30 no usar. Remdesivir es el problema de que tenemos que tener un circuito, quien más ni menos lo ha hecho, nosotros hacemos en la urgencia, de infusión intravenosa 3 días consecutivos. Ojo también con los filtros por debajo de 30 y en embarazadas es que va a haber poca experiencia con todos. Molnu no tiene limitación de uso por insuficiencia renal o hepática, son 4 comprimidos cada 12 horas. Isotro, pues una infusión IV, un solo día, 1 hora de infusión, otra hora de observación
2 horas en total, y el efecto adverso que nos podría dar más miedo es la hipersensibilidad. Nosotros no hemos visto ninguna de todos los que hemos puesto, pero el Cometais sí que comunica un 2% de hipersensibilidades. Ya os digo que nosotros llevamos unos cuantos, se cuentan por decenas y no hemos visto hipersensibilidades. Nosotros utilizamos la aplicación de la Universidad de Liverpool. Si tú te metes en Google y metes COVID Interactions, el primer link al que te manda es el de la Universidad de Liverpool. Y estos ya tienen una aplicación desde hace años para el manejo de la medicación VIH y han hecho lo propio para el manejo de la medicación COVID. A la izquierda metéis la medicación, clicáis la medicación COVID que queréis utilizar. A la derecha las medicaciones por principio activo que el paciente esté tomando. Y es un sistema de semáforos, lo conocéis igual que nosotros. Verde no hay ningún problema, como puede ser, por ejemplo, Paxlovid y Romazepam. Amarillo es una interacción débil que generalmente no precisa de ajustes de dosis, pero si clicas encima del color, encima de donde pone que hay interacción potencial leve, te va a dar una explicación sucinta de cuál es el mecanismo y si hay alguna recomendación te va a decir qué es lo que hay que hacer. Naranja son interacciones que realmente requieren o vigilancia clínica o vigilancia analítica o regulación de dosis, y rojo, pues obviamente prohibidísimo de la muerte mundial, ¿no? No debemos mezclar esas aplicaciones. Y poco más. Ya me duele que estéis escuchando el webinar y yo dándolo, porque eso significa que ni vosotros ni nosotros somos millonarios. Es una pena. Yo tenía este año la corazonada de que iba a ser esta vez de verdad. Espero haber sido de utilidad, no haberos aburrido demasiado, y lo que sí que os deseo es una muy feliz Navidad con los vuestros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, doctor Olaya. Muchas gracias, Julián. Me ha llenado de satisfacción ver el ciclo viral del SARS porque me ha recordado al ciclo viral del VIH. Aprendimos mucho con el SIDA, yo por lo menos, y estamos aprendiendo mucho también con el SARS-CoV-2. Una de las buenas cosas de esta mala cosa que es la pandemia va a ser que nos va a hacer mucho mejores en conocimiento y en cómo actuar ante situaciones graves, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestras fantásticas exposiciones y vamos a pasar a las preguntas. Ya tenemos 2 preguntas. Una es para el doctor Linares, para Manuel, que nos dice, ¿qué está pasando en China? ¿Cómo ves lo que está pasando en China y cómo nos afectará en todos los sentidos? También en cómo tenemos que tratar a los pacientes inmunocomprometidos. Bueno, pues yo creo que aparte de un poco del ocultismo que sabemos todos, ¿no?, de lo que estaba pasando en China, lo que sí que está pasando a nivel mundial es que hay un repunte de contagios, eso está claro, ¿no? Y hay un recambio de subvariantes, que eso también está ahí. Entonces, España es un país afortunado en las tasas de vacunación que tenemos. Somos actualmente, después de Malta, el segundo país del mundo con mayor tasa de vacunación. Y eso se ha demostrado que ha reducido un poco el riesgo de hospitalización y de muerte. ¿Qué va a pasar? Pues a partir de aquí, pues yo creo que tenemos herramientas, tenemos la vacunación, tenemos una población que va pasando una y otra vez, un virus que va mutando. Hemos visto lo interesante de la mutación del Spike, como decía el compañero, si Darwin estuviera aquí, un buen virus es el que se adapta y no mata al huésped, pero bueno, aún así sigue habiendo un chorreo de muertes no poco despreciable, ¿no? Y es ahí donde nos tenemos que centrar. Y el mensaje de este webinar, yo lo tengo clarísimo cuando hacía las diapositivas, es simplemente si cada médico de familia de este país tuvieran claro esos pacientes vulnerables y a quién, dónde, cuándo y cómo tenemos que actuar y qué circuito utilizar, salvaremos unas pocas de vidas, ¿eh? Y lo de China, no sé, pues lo de China lo iremos viendo, pero el problema de China, por contestar, es que según datos oficiales tienen unas tasas de vacunación buenas, pero no se lo cree nadie. Datos No, oficiales suyos, claro. no, y luego también que las vacunas no son tan eficaces como las nuestras, ¿no? Eso, si me permite, perdón. No. Perdón. No, te iba a decir, si me permites, Manuel, primero, cualquiera sabe lo que pasa en China, te iba a decir. Eso es lo primero. Lo primero es que cualquiera lo sabe. No, sí. y luego hay un tema, el tema de la política de COVID cero, ¿eh? Claro, sí. Que al final, bueno... Antes o después, eso es. Antes o después hay que inmunizarse, por desgracia, ¿no?
Digo por desgracia porque, oye, al final es un goteo, ¿no? Pero el envite fuerte, claro, Hubei es una provincia de China que tiene más población que España entera. Pero ellos han tenido esa pequeña España ahí, ¿no? Claro. Con todo el drama que ha supuesto, obviamente, ¿no? Pero es que, claro, son un país de más de 1.000 millones de habitantes. Claro. Y han optado por una política de COVID cero que, a ver, hasta cuándo la pueden sostener, pero van a tener unos envites que yo creo que serán mayores que los nuestros, creo. Sí, hombre, solo un dato. Si en Estados Unidos en las últimas 2 semanas el porcentaje de hospitalizaciones ha crecido un 18%, no quiero ni pensar lo que pueda pasar en China después de una política cero, cuando aquí hemos estado todos en contacto una y 100 veces con el virus, ¿no? Sí, bueno, Ojo. como yo lo veo, que vi también el SARS-1 les funcionó, la política de SARS-0 les funcionó, y a pesar de ver que no funcionaba en el resto del mundo, se empecinaron con, yo creo que fue un empecinamiento, ¿no? Empecinarse con una política de COVID-0 cuando está claro que funcionó con el SARS-1, funcionó muy bien, desde luego, pero estamos ante un virus diferente y se han empecinado. Tenemos también una pregunta para el doctor Olaya. Dicen, al final, ¿los monoclonales sirven? Vamos a ver, al final, el principio, quiero decir, aquí hay un debate que hemos tenido antes a cámara cerrada, todo eso ha dicho. No, vamos a ver, no hay evidencia, voy a contestar de forma contraria. Hay evidencia clínica, tanto de ensayos clínicos aleatorizados como de series que se publican a lo largo del año, con la cepa que predomina, con la variante de preocupación que predomina en este año, ¿vale? Y tenemos evidencia clínica comunicada de que funcionan. ¿Qué es lo que tenemos que va en su contra? Tenemos las tablas de Stanford y de otros laboratorios. Son tablas en las que in vitro nos dicen cuál es la capacidad neutralizante de cada uno de los monoclonales frente a las variantes, frente a los linajes y sublinajes. Vamos a ver, lo que no es de recibo es que no tengamos un registro de actividad de estos fármacos. Fármacos caros, fármacos con una indicación muy restringida, ¿vale? Y fármacos que se vinculan a través de las autoridades, antes nacionales y ahora a través de las autonómicas que la vinculan a la nacional. En 14, 28 días podríamos tener evidencia de si de verdad mantienen la eficacia clínica. No podemos estar tirando fármacos con lo que de investigación y beneficio presuponemos que tienen. En el caso de Sotro, he puesto las evidencias que he puesto aposta. Cuando BA2 disparó la fold change de Sotro, Sotro ha seguido mostrando eficacia clínica. ¿Qué va a pasar con BQ1? No lo sabemos. No está viendo repunte. La experiencia clínica nos dice que los pacientes que están poniendo Sotrovimab van bien. ¿Qué vaya a pasar a nivel nacional o mundial? No lo sabemos. Pero no podemos estar tomando decisiones con unos ensayos in vitro, cambios de fold change, cuando estamos ante una enfermedad en la que podemos tener resultados casi en tiempo real, con una dilatación de entre 2 y 4 semanas, no más, porque es lo que vamos a medir. Es lo que pasa. Aparte que hay una cosa, si el fármaco va bien, si Sotro sigue siendo activo y el resto de monoclonales siguen siendo activos, vamos a tener que esperar un mes para ser rigurosos. Si va mal, si los pacientes ingresan, nos vamos a enterar en la segunda semana. Es extremadamente fácil como para no hacerlo. Yo no entiendo por qué no se hace. Pero vamos, respondiendo a la pregunta inicial, yo creo que funciona. Y de hecho, en una discusión reciente sobre las nuevas fichas técnicas, a las nuevas recomendaciones de la AEM sobre los antivirales, la queja fundamentalmente de los hospitales, de los internistas, de los infectólogos era si no los ponemos. ¿Sobre qué estamos discutiendo si no los ponemos, ¿no? Cuando los tenemos ahí, están disponibles, salvan vidas y sin embargo no los ponemos, ¿no? Tal vez pensar en lo que dijimos antes, se nos tiene que encender la bombilla, ¿no? Como ha dicho el doctor Linares, de saber cuándo estamos ante un paciente vulnerable y después que se nos encienda la bombilla de saber que tenemos recursos, ¿no? Y de que somos uno, de que la atención primaria Eso y el es. hospital tienen que ser uno. Estamos, que el paciente es de todos. El paciente es un señor o una señora que tiene un problema y que los que estamos aquí, de un lado y de otro, lo que queremos es solucionar ese problema y que al final haya camas para todos y haya UCIs para todos. Y esta es una forma de, primero, de dar vida a la gente, como bien decía Manuel, pero en segundo lugar, de descongestionar el sistema. O sea, no podemos volver a congestionar el sistema por vosotros y por nosotros. A mí me da miedo un poco el momento de fatiga pandémica que estamos viviendo, un poco de esa normalización, la famosa gripalización que ha hecho tanto daño, de que yo creo que no se puede normalizar algo que sigue matando 60 personas todas las semanas, ¿no? Y esa fatiga pandemia tenemos que combatirla
pues un poco desde la motivación nuestra como profesionales sanitarios, pero tiene que haber un apoyo por encima nuestro que no estamos teniendo, yo creo, ¿no? Que como que se ha, digamos, minimizado un poco una cosa que está ahí todavía y que en cierta medida no es que seamos restrictivos, sino que hay herramientas, hay que usarlas y hay que hacer campañas, ¿no? Yo creo que hay que hacer campañas de esto. No sé si estáis de acuerdo. Pero las campañas, Manuel, quiero decir, no se están haciendo, con lo cual nos toca a nosotros organizarnos, pues como está haciendo Semergen ahora, ¿no? Organizarse Claro. los profesionales de forma libre y decir, vale, esto es importante, hay opciones, hay circuitos, podemos hacer cosas por los pacientes. Yo creo que con que cada uno de nosotros intentemos hacer una medicina digna, con eso es más que suficiente. Lo demás, Manuel, vendrá por añadidura. Sí, Pero, pero no me digas que sin no es esperar. triste después de 2 años luchando por esto, que no, o sea, la gente está muy concienciada de que las tasas de vacunación ahora caigan, por ejemplo, o que no se traten esos pacientes que tengan que tratarse, es un fracaso de cierta medida, decir pero que hemos aprendido, ¿no? Es un Sí. poco... Bueno, pues mira, ya me fastidia citarlo en inglés, pero cuando Nelson se dirigía contra nuestras costas, el tío le dijo a los marineros, Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que plantearnos nosotros es, cuando se abre la Eso puerta es. de tu consulta o de la mía, es que tenemos que cumplir con nuestro deber. Lo que venga de arriba, perfecto, no lo esperemos. Tú eres el médico y eres el tío responsable de lo que va a pasar con ese paciente. No hay más. Cierto, cierto, cierto. Muy bien, yo creo que estamos ya en tiempo. Ha sido un absoluto placer escucharos. Es un placer saber que tenemos a gente ahí detrás en un día y a unas horas poco propicios. Dar las gracias a SIC por su apoyo técnico, a Semergen por seguir intentando transmitir información que dé valor a los médicos de familia, a GlaxoSmithKline por su patrocinio, por supuesto al doctor Linares y al doctor Olaya por su competencia y por su capacidad para divulgar conocimiento, y sobre todo los que estáis ahí detrás en un día como este. Muchas gracias a todos. Gracias.